Bueno, hermanos, es un poco extenso, pero reiterativo, entonces voy a tratar de abarcar todo lo que leímos hoy, aunque me tome el espacio en las preguntas. Bueno, podría decirse que a partir del Éxodo 25 comenzamos con una nueva sección y vamos a darnos cuenta que la temática central de Éxodo 25 en adelante va a ser el tabernáculo. Y de ahí se va a desprender, por ejemplo, los utensilios, el mobiliario y el sacerdocio. Bueno, algo que vale la pena recordar. ¿Se acuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto, que despojaron a los egipcios? Les daban lo que ellos tenían para que, con tal de que se fueran, ya váyanse, tomen todo, tomen todo. Pues con la remuneración que obtuvieron ellos, cuando fueron liberados de Egipto, démonos cuenta que ellos eran esclavos. Pero a partir de ese día fueron enriquecidos. Dice que recibieron de los egipcios toda su riqueza. Ahora pongámonos a pensar, Dios a través de su generosidad mueve a los egipcios para que les paguen. ¿Se acuerdan todo eso que vimos? Todos los años de trabajo que nunca les pagaron. Y eso que Dios les da los eleva a una categoría tal que le pueden ofrecer a Dios cosas excelentes, cosas inimaginables, que ningún esclavo le pasa por la mente que puede ofrecer. Imagínense, hermanos, Dios le está pidiendo oro a unos esclavos, piedras preciosas, pero ellos pueden dar, porque Dios los ha enriquecido. Bueno, así que podemos ver, en resumen, que los israelitas fueron llamados a dar de lo que habían recibido. Dios movió a los egipcios a darles su riqueza. Así que podemos decir que Israel pudo ofrecer de lo que por la gracia había recibido cuando fue redimido. Es un pasaje muy maravilloso que podemos recordar en Primera de Crónicas 29:14. Dice David: ¿quién soy yo, quién es mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¡Qué hermoso! Esa es la confesión de David cuando tiene oportunidad de traer algo para construir el templo. Esto lo vemos acá en el libro de Éxodo. La gente puede ofrecer voluntariamente, pero porque ellos recibieron primero. De lo recibido de tu mano, eso te damos. Impresionante. Otro texto, si quieren anótelo, Salmos 16, 116, 12, se los leo. Dice algo muy diciente para nosotros. ¿Qué pagaré a Jehová por todas sus bendiciones para conmigo? Es decir, esas ofrendas que se recogen acá en el tabernáculo, ellos son movidos a darlas porque están agradecidos con el Señor. Vamos a estar estudiando el pasaje en 2 puntos. El primer punto, vamos a estudiar el capítulo 25, la primera sección, y vamos a titularla La orden de una recolecta voluntaria. Y el punto 2, vamos a abarcar el 35, vamos a titularlo La generosidad del pueblo. Bueno, comencemos. Primer punto, Éxodo 25:1. Recordemos que Moisés recién ha subido al monte, esperó 7 días y luego Dios lo llamó adentro de la nube, ¿se acuerdan? Y se quedó Moisés allá 40 días y 40 noches. Es decir, durante los días que Moisés estuvo en la cumbre del Sinaí, Yahvé le habla lo que dice acá en el versículo 1, Jehová habló a Moisés. Y démonos cuenta que la primera palabra que da Dios a Moisés está relacionada con una orden. Está la orden de recolectar una ofrenda. Versículo 2. Pero
esta ofrenda tiene algo especial. Moisés tiene la obligación de anunciar esa orden y queda una orden general, pero solamente podrán obedecer esa orden los israelitas que tienen un corazón generoso. Versículo 2. Los israelitas podían dar de su propia voluntad y corazón, dice la Biblia Pesita, según se lo haya propuesto. Algo que a nosotros nos puede llamar la atención es que el pasaje es muy reiterativo cuando dice que lo que sintieron en el corazón, lo que el Espíritu los impulsó, ¿sí? Y alguno podría aprovecharse de esas expresiones para decir que el corazón entonces sí es bueno. Pero hermanos, empezando que esta expresión que usa el Moisés es un paralelismo. Por ejemplo, dice en el versículo 2, voluntariamente de corazón. Es un paralelo, significa que dar de voluntad es lo mismo que dar de corazón. Y más abajito ustedes se acuerdan que dice en allá en el 35 que el Espíritu lo impulsó, o sea el Espíritu de la persona. Y luego dice voluntad, o sea dar voluntariamente es cuando el Espíritu uno lo impulsa. O sea el corazón, el Espíritu, la voluntad, entonces es lo mismo. Es una manera de expresar unas ideas. Bueno, no está hablando de doctrina o de antropología bíblica en este momento. Es una expresión que se refiere a que cada quien puede dar voluntariamente lo que tenga. Pero notemos algo. Dios es un Dios que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Él también dice cómo esos adoradores lo deben adorar. ¿Sí? Entonces, Él dice, tráiganme una ofrenda. Pero Él no deja que la gente traiga lo que le parece. Dense cuenta de eso. Él mismo da la orden de recoger la ofrenda voluntariamente, ¿sí? Pero dice, solamente aceptarán estos materiales como ofrenda a Jehová. Eso nos enseña, hermanos, que cuando Dios nos pide una ofrenda de alabanza, Él nos pide algo que sea bíblico. Algo que Él mismo haya ordenado. Imagínense que hubiera hecho alguien que lleva una ofrenda de algo que no está en la lista. ¿Para qué serviría? Se lo devuelve. Lo devuelve. Como Caín llevó fe lo que él tenía de su trabajo, que era de agricultura. No servía eso para lo que se necesitaba realmente. Sigamos, 25.3 hasta el 7. ¿Cuáles eran los materiales? Oro, plata y cobre. Ese cobre se puede traducir como una aleación de bronce. Notemos que Moisés va a hacer series de materiales en orden de valor. Por ejemplo, oro, plata, cobre. ¿Sí? O sea, lo más costoso va primero. ¿Sí? 1, 2, 3. Luego dice, telas azules, púrpuras, carmesí, lino fino, va disminuyendo en cuanto a el costo socioeconómico. Eso que dice azul es una tela, lo mismo púrpura, carmesí. La tela azul, la tela violeta, era un violeta oscuro, y el carmesí era un rojo. Bueno, estos colores se armaban de distintas maneras. Por ejemplo, el azul procedía de un molusco, donde se machacaba un molusco, una especie de caracol. El púrpura también provenía de un caracol, y el rojo era de ciertos insectos o de ciertos gusanos. En ese entonces las técnicas de textilería eran así, para poder extraer tintes y colores. Pero el azul y el púrpura eran los más altos porque se asociaban con la realeza. Bueno, ¿qué más sigue adelante? Lino fino, pelo de cabras, carneros teñidos en rojo, y luego habla pieles de tejones. Una expresión actualizada sería cuero, ¿sí? Cuero, un cuero de calidad. De hecho, no se sabe qué tipo de cuero era,
Algunos piensan que se trataba de piel de manatí, era un animal que había en el Mar Rojo, que tenía una piel gruesa. Como sea, es un tipo de cuero. Luego dice madera de acacia, esa madera era resistente, no se podría, los insectos no venían a carcomerla. Debían traer el aceite que se usaría para el alumbrado, aceite para la unción de los sacerdotes y el aceite para el incienso aromático. También debían traer piedras de ónice. Esa expresión, ónice, esa palabra, también puede traducirse como berilo o crisoprasa, que son tipos de piedras preciosas. Y las piedras de engastes, luego vamos a saber cuáles son. Por ahora estamos haciendo una introducción de lo que se requería. Si nosotros nos acordamos, hermanos, antes, hasta lo que hemos visto hasta ahora, yo les pregunto, ¿cuáles son las ofrendas obligatorias que hasta este momento Dios ha dado? Pensemos, acuérdense del código. ¿En qué momento Dios en su ley exigió que se le trajera una ofrenda? ¿Saben cuándo? En Éxodo 23:15, cuando decía que los varones debían presentarse 3 veces al año y no con las manos vacías. Es decir, las únicas ofrendas obligatorias eran las que los varones debían llevar al tabernáculo en las fiestas anuales. Pero ahora que habla de los materiales y de las tareas que se requieren para edificar la morada de Dios, Dios no demanda ninguna dádiva, ni tampoco como una obligatoriedad total. O sea, no le dice a todo el mundo, me tienen que traer esto y esto, no. Y siendo que es para construir su templo. Eso llama mucho la atención. Porque el Señor deja a las capacidades de cada quien traer lo que quieran traer. El Señor deja a la voluntad de los suyos ofrecer lo que tengan y lo que quieran. Incluso la mano de obra era libre. Impresionante, Él es rey y Él puede ordenar a sus súbditos que trabajen para Él. ¿Qué veían ellos en Egipto? Un faraón que los obligaba a construirle las pirámides, que los obligaba a construirle templos. Y el Señor nuestro Dios, siendo verdadero y vivo, no está ordenando de manera tirana que se traiga y se trabaje para Él. No, lo deja a su voluntad y a las capacidades de la gente. Esto muestra gracia de Dios. Ahora, hermanos, en los días de hoy hay personas que se encuentran con esas cosas y se quejan. Uy, ¿cómo así? ¿Por qué tanto lujo? Pues como el corazón de Judas, ¿no? ¿Por qué no se da esto a los pobres? Puro Judas Iscariote. Hermanos, Dios no pretende ostentosidad. Dios no pretende lujos. Es más, Él ni siquiera quiere imitar los imponentes templos egipcios. Los templos egipcios eran impresionantes. Tanto es así que muchos de los templos egipcios quedan todavía ruinas. Estamos hablando de 6.000 años después. Pero Dios no está pidiendo algo así ostentoso, imponente. Ni siquiera está pidiendo unas tiendas a manera de las tribus paganas. Porque siendo el dueño de todas las cosas y cuyo trono celestial posee más gloria que todas las glorias de la tierra, cada uno de los materiales y las partes del tabernáculo van a servir como un reflejo borroso de su majestad. Por eso pide oro, pide azul, pide púrpura, piedras de engaste, porque vamos a construirle una morada al Dios verdadero. Y todo esto va a servir como una figura que apunta al futuro, a la redención, cuando Dios venga a través del Verbo encarnado. Versículo 8. Dice, el tabernáculo va a ser para Dios, ¿qué? Un santuario.
Y esa expresión tabernáculo y santuario vamos a empezarlas a ver intercambiables. Luego se le va a sumar templo, tabernáculo de reunión, tabernáculo del testimonio, pero todo es lo mismo, no es que sean distintos, es lo mismo. La palabra tabernáculo da a entender que ese lugar de adoración era como una tienda de campaña, es decir, se podía armar y desarmar, era movible. Y también cuando dice santuario, da a entender que Dios va a morar ahí, que Dios va a peregrinar con ellos. Y eso debe sorprendernos, porque Dios nos está mandando a construirles un templo, porque ellos no se van a quedar en Sinaí. Sinaí no es tierra santa, es decir, no es la tierra prometida, quiero decir. Ellos tienen que irse de ahí, y el templo no se va a quedar ahí, el templo va a ir con ellos. El tabernáculo es Dios peregrinando con su pueblo. Donde sea que vayamos, Él está con nosotros. Y hay un tabernáculo hoy, nuestro cuerpo. Por medio de la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, el Padre nos da el Espíritu Santo. Y nosotros ahora somos tabernáculo de Dios. Donde sea que vamos, ahí está el Espíritu de Dios. Él peregrina con nosotros. Él no se va a quedar en un lugar y toca ir allá a buscarlo. Bueno, eso es importante porque la Biblia lo enseña. Pero tampoco esto sirve para que las personas se nieguen a congregarse o a vivir la vida de iglesia, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Miremos Éxodo 29, 45 al 46. Y aquí esto resume el propósito del tabernáculo. Y a usted se le puede olvidar los materiales que hemos mencionado, pero esto no se le olvide nunca. 29, 45. Dice: yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. El tabernáculo es Dios habitando en medio de su pueblo. Volvamos al texto principal, versículo 9. Por eso era que Moisés debía seguir al pie de la letra el diseño de los modelos que Dios le estaba mostrando en el monte. Porque eso que él va a diseñar es la tienda de campaña en donde Dios va a peregrinar con ellos. Moisés tiene que elaborarlo minuciosamente. Se va a regir por cantidades, colores, medidas, dimensiones. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8. Dos. Leamos el 5, directamente el 5, Hebreos 8:5. Anote el 2 y lo lee luego. También anote Hechos 7:44. Pero ahorita vamos a leer Hebreos 8:5. Dice: estos, hablando de ofrenda, de sacerdocio, de los elementos del tabernáculo, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Es decir, a Moisés se le entregan los planos. No es que Moisés haya visto en el cielo un tabernáculo y haya llevado una cámara a tomar fotos como son las cosas para replicarlas en la tierra. Los términos en hebreo dan a entender que Dios le entrega unos planos, una especie de dibujos, que él debe regirse a ellos. Bueno, entonces él debe regirse a esos dibujos para elaborarlos en la tierra. Y cada cosa que él va a construir es una sombra y una figura de las cosas celestiales. Sombra, ¿por qué? Porque él está construyendo símbolos que muchas veces no entienden qué es. Pero ya ahorita sí podemos entender qué es lo que vamos a estudiar a partir de hoy en nuestra serie sobre el tabernáculo. Muchas figuras, porque todo esto apunta a Cristo. Bueno, segundo punto, vamos a Éxodo 35, 9. La generosidad del pueblo. (35:4 al 9), bueno, repite lo mismo que ya vimos, que era lo que Dios pedía. Luego el versículo 9, 10 y 11 nos muestra que la ofrenda que el pueblo traía no solamente incluía materiales, sino también incluía mano de obra. La Biblia de las Américas dice, de todo hombre hábil. O sea, los que supieran trabajar con telas, los que supieran trabajar la metalurgia, el oro y todo esto, los que supieran de medidas, las mujeres que supieran hilar, en fin, todo el que supiera, fuera experto en cierta cosa, era invitado a venir. Porque se tenían que elaborar estas sombras y estas figuras, estas partes, estos utensilios. Y ahí empieza a mencionar desde el 10 hasta el 19. Las cortinas, cubierta, el arca, la mesa, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto, su enrejado, ¿sí? Nuestro hermano Alberto nos trajo una ayuda visual. Ya vamos a pasarla por los puestos. Allí vamos a encontrarnos a qué nos estamos refiriendo. En el tabernáculo, con las partes, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto, ¿sí? Eso es lo que ellos debían construir. Puede ir ahorita pasarlo por los puestos. Bueno, entonces él debía construir todo esto en ese orden, con ese orden también de significado, de prioridad. Y lo último a construir era las vestiduras para el sacerdocio. En resumen, hermanos, el amor que nosotros profesamos a Dios es un amor que obra. Y esa obra se va a reflejar básicamente en dos maneras o en dos virtudes. El amor se refleja en el servicio, mi disposición a servir a otro, y generosidad, mi disposición de dar a otro. El amor que profesamos por Dios se refleja en ello. El creyente que busca excusas para servir debe cuestionarse a sí mismo. El creyente que busca excusas o que le cuesta dar debe cuestionarse a sí mismo. La gracia que hemos recibido nos impulsa a darla. El amor que sentimos por Dios cuando es genuino nos impulsa a servir y a dar. Alguien que siendo cristiano no le gusta servir, no le gusta dar, debe cuestionarse el tipo de fe que tiene, examinarse con mucho cuidado. Ahora, notemos algo.
Dios da la orden, menciona lo que se requiere, y es como si cada israelita dijera, oye, yo tengo eso en mi casa, voy a traerlo, ¿sí? O sea, ellos escuchaban lo que se necesitaba y lo traían de la casa. Hoy ocurre similar. Aunque ya no tenemos una lista de cosas por traer, cuando venimos a la iglesia local a veces vemos que falta. Entonces cada quien puede traer lo que vio que hace falta y dice, eso yo lo tengo. Yo tengo de eso, voy a traer. ¿No va a entender? Vemos ese paralelo que vemos. Sigamos adelante, versículos 20-21 del 35. Y notemos esto. Los israelitas hemos visto que son quejumbrosos, murmuradores, incrédulos, pero hay algo que sí tienen. Los israelitas son personas generosas. Dice en esos versículos prácticamente que no paraban de traer para la obra del tabernáculo. Es como si se hubieran entendido que eso era para construir el templo para Dios que los liberó. Versículo 22. Es más, y esta es la primera vez, o bueno, la segunda, que incluye textualmente a las mujeres. Sabemos que ellas están, pues, a lo largo de todo el texto, ¿cierto? Implícitas. Pero acá las menciona explícitas. Dice, tanto hombres como mujeres trajeron, y menciona estas cosas que son de oro, que luego se iban a derretir para utilizarlas, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Es decir, no podemos ahorita insistir en esa cultura o en esa mentalidad de que el hombre tiende a ser más tacaño que la mujer, ¿cierto? Social y culturalmente muchas veces pasa. Nosotros los varones tendemos a ser un poco más difíciles de dar que las mujeres, pero no, hermanos, en Cristo tanto los unos como los otros estamos llamados a servir y a dar igualmente. Bueno, nunca en las escrituras hay una especie de guerra de sexos o algo así ridículo como se habla en los días de hoy. Versículo 23. Los que tenían telas, los que tenían cuero, lo traían. ¿Sí? Como estamos diciendo, cada cual traía lo que tenía. El que tenía material de plata, de bronce o de madera, lo traía. Es decir, la persona, por ejemplo, digamos, yo en mi casa tengo madera de acacia, pero no tengo cobre. Me siento mal porque Dios me pidió cobre y no tengo. No, mejor yo ni doy la madera porque si no tengo lo otro. Dios pide lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. Y eso lo vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento también. Aplica todavía hoy. Ningún israelita tuvo que ir a la casa del vecino y decir, oiga, me presta plata para poder llevar plata a la ofrenda. No, porque cada quien podía llevar lo que tenía. Así como hoy día no es conveniente, no edifica, no es bueno que un cristiano tenga que prestar plata para llevar ofrenda a la iglesia. No, porque uno da lo que tiene, no lo que no tiene. Versículos 25-26 vuelve y menciona a las mujeres. Es más, miren esas expresiones. Había mujeres sabias de corazón. Es más, y resalta esto, que ellas trajeron telas confeccionadas por ellas mismas. ¿Cuáles telas se refiere? Resulta que en la cultura hay un comentarista hebreo muy importante, Dale, se llama él. Él dice que hilar pelo de cabras y de camellos era un trabajo de mujer en Medio Oriente antiguo, y aún todavía. Habían hombres que hilaban, sí, y tejían, pero las mujeres se especializaban mucho en esta área. Entonces dice que en los israelitas
Entre los israelitas había mujeres así. Y versículos 27 y 28 dice que los príncipes trajeron las piedras preciosas y las especias que se estaban requiriendo. ¿Por qué? Porque los príncipes eran los primogénitos, los líderes. Se supone que ellos tenían las cosas de más alto costo. O sea, los que tenían las cosas más difíciles de encontrar eran los príncipes. Ellos fueron los que trajeron las cosas más costosas. Eso nos enseña otra cuestión, hermanos. El rico y el pobre deben dar. El pobre, porque es pobre, no puede dejar de dar. Pero cada uno da conforme tiene. Eso es el principio de proporcionalidad. El príncipe tiene piedras preciosas. Pues ¿qué lleva? Piedras preciosas. Y si alguien pobre quiere ofrecer, pero no tiene, pero sabe hilar, pues va y hila. Y ambas cosas son valiosas para la obra del servicio. Aunque eso de acá humanamente vale más, económicamente es más valioso, para la obra del servicio ambas son importantes. ¿De qué servía entonces tener un montón de piedras y no había quien hilara las cortinas del tabernáculo? No se podía, no servían de nada. Bueno, entonces, como dice Santiago, hermanos míos, si llega a la iglesia alguien con anillo de oro y con una vestimenta, no le rindan pleitesía, es un hermano igual. ¿Qué tal mandemos al hermano pobre? No, hermano, siéntate ahí en el piso y venga para acá, siga usted, se sienta. No, por igual. Ambos son valiosos en el reino de Dios. Bueno, para terminar, vamos a dar algunas aplicaciones. Que sin esta aplicación no habría predicación, como vimos en las conferencias de las olas que tuvimos la semana pasada con las iglesias reformadas. Hermanos, cada parte, cada utensilio del tabernáculo tiene mucha profundidad espiritual, porque son figuras y sombras. Para ellos era oscuro, porque no entendían muchas veces. Pero ahora nosotros, viendo hacia el pasado, teniendo la revelación completa, ya las sombras no están entenebrecidas. Ya tenemos la luz, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, ya podemos ver qué significa. ¿Sí? Todas estas cosas eran copias, eran elementos que prefiguraban una realidad espiritual superior. Leamos Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. La ley, ¿qué dice? Teniendo que la sombra. Qué triste que hoy día haya cristianos que viven entre las sombras, en la oscuridad, atrapados en la ley, porque Cristo no les ha alumbrado. Pero ¿qué dice? La ley teniendo la sombra, ¿de qué? De los bienes venideros. O sea, iban a venir bendiciones del cielo que en el momento de la ley no habían llegado. Dice, la ley tiene la sombra de los bienes venideros, pero ¿qué dice? No la imagen misma de las cosas. O sea, la ley ofrece coordenadas, ofrece como una especie de mapa, pero la ley no es el fin en sí mismo. La ley ni siquiera tiene la imagen revelada de las cosas. Dice, la ley entonces nunca puede, nunca, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El tabernáculo, la entrada, el altar, el arca del pacto, todo esto eran sombras. Y por más glorioso que sea, por más materiales que hubieran tenido, por más que Moisés hubiera participado, el corazón generoso de los israelitas, por más que la presencia de Dios haya llenado ese lugar con su gloria,
Eso no salvaba a nadie, porque esto era solamente una sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué iba a venir? Vamos a Juan. Juan 1. Juan 1:14. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios se hizo hombre, el Verbo se encarnó. Esa expresión significa que Cristo es el tabernáculo de Dios. Cristo no es la sombra, Cristo es la luz. Cristo es la imagen misma de lo que la ley anticipaba, de lo que el tabernáculo prefiguraba. Cristo es el cumplimiento. Cristo estaba prefigurado en el tabernáculo. Ya no necesitamos tabernáculo porque Cristo es nuestro tabernáculo, nuestro templo, porque el Verbo se encarnó. Podríamos decir, Dios tabernaculizó entre nosotros cuando se hizo hombre. Podríamos decir así, porque tomó nuestra naturaleza y habitó entre nosotros. Hasta Juan decía, vimos su gloria. Bueno, esa es la aplicación más importante, hermanos. El tabernáculo, todo esto que vimos hoy, serviría solamente para construir una sombra. Y ahora que tenemos la luz, podemos ver la gloria que había detrás de todo esto. Si su merced está viendo los planos y bueno, los dibujitos del tabernáculo, hay cosas muy bonitas y bien elaboradas. Pero hoy día ya no necesitamos reconstruir esas cosas, porque la realidad ya llegó. Esas sombras ya no se necesitan hoy. Bueno, segunda aplicación. Imagínense, si la casa de Dios, por así decir, del antiguo pacto, debía acoplarse a los patrones que Dios le reveló a Moisés, ¿cuánto más la iglesia hoy? El tabernáculo debía observar el diseño que Dios le entrega a Moisés. Pues resulta que las iglesias locales hoy deben levantarse de acuerdo a las instrucciones reveladas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice cómo se debe comportar cada quien en la iglesia, cómo debemos vestirnos en la iglesia, cómo debemos cantar y orar en la iglesia, quiénes gobiernan la iglesia, qué ministerios y dones hay en la iglesia. El Nuevo Testamento dice cómo es la iglesia. No podemos traer un material diferente. Y por traer materiales diferentes ya no hay tabernáculos o iglesias sanas. Hay sectas o congregaciones neoevangélicas. Debemos seguir las instrucciones. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:15 dice: si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, además, hermanos, los israelitas recibieron de los egipcios la riqueza, ¿no? Y de esa riqueza pudieron dar para el tabernáculo. Nosotros en Cristo hemos recibido las riquezas de la gracia, suficientes y necesarias para levantar la iglesia. Como estamos unidos a Cristo por medio de la fe y recibimos los dones del Espíritu Santo, la gracia de Dios en Cristo, con esa riqueza que hemos recibido de Él, es que podemos levantar la iglesia, no con otra cosa. De lo que recibimos de Él, eso es lo que necesitamos para levantar la iglesia. Apocalipsis 21:3, tercera aplicación.
El tabernáculo era una sombra, la encarnación de Jesús es el cumplimiento, y Apocalipsis 21:3 dice que un día ese tabernáculo celestial va a descender a la tierra. La gloria de Dios vendrá a los cielos nuevos y tierra nueva, y Dios va a habitar entre nosotros. El tabernáculo va a estar aquí después de la segunda venida, en la gloria. Cuarta aplicación: el servicio que nosotros podemos ofrecer a Dios por medio de Cristo debe estar marcado por la disposición voluntaria. Dice, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama y que da con alegría. Debe ser con generosidad, pero de corazón voluntario, no manipulado, no bajo ofertas de que si damos tanto entonces recibe tanto. Eso es diabólico. No. Ahora, también eso nos enseña que nuestro servicio y nuestra generosidad no solo incluye aspectos financieros y materiales, sí los incluye necesariamente, pero quiero decir que la obra del ministerio requiere un servicio incondicional. Necesitamos ministros aptos y santos que Dios haya llamado, que Dios les haya dado la sabiduría para servir en la iglesia. Necesitamos varones así. Bueno, anote esos versículos, 2 Corintios 8:11 y 9:7. En el 8:11 dice, cada uno puede traer ofrenda de acuerdo a lo que posee y no a lo que no tiene. Lo que decíamos ahorita, ahí está. 2 Corintios 8:11 al 12, ahí está, lo puede leer, está textual. Y debe hacerse conforme uno lo propone en el corazón y con alegría. 2 Corintios 9:7. Bueno, hermanos, no siendo más, vamos a tener un breve receso y continuamos con el culto de adoración. Gracias.